Muchísimas gracias por todas las intervenciones y también por el esfuerzo de ajustarse al tiempo, que siempre es breve. Y ahora, como decía antes, pues abrimos el turno de debate y comentarios que pueda haber, visiones y perspectivas del futuro, si tienen alguna pregunta o... Estaban trayendo ya los micrófonos, por ahí había... Mira, bueno, luego hay otras dos personas ahí. Sí, sí, adelante. Sí, muchas gracias por lo expuesto por las personas que componen la mesa. Y sí quería hacerle una pregunta en relación a todo lo que hasta ahora han estado hablando. Si vemos un poquito lo que ocurre con restos arqueológicos terrestres, por ejemplo, las pirámides, son visitadas por muchas personas y personas que estudian arqueología o la construcción de las pirámides. Si nos llevamos eso al campo naval, ocurre lo mismo con el Basa. Recibe muchas visitas que bien admiran lo que es la antigüedad y otras personas admiran lo que es la construcción o estudian la construcción. Sin embargo, hasta ahora se ha estado hablando solamente de los restos que conlleva el Pecio del San José. Sin embargo, hay muchos arqueólogos que están trabajando en reconstruir cómo estaban construidos pecios antiguos de distintas épocas. El San José, además de mantener unos restos materiales que pueden ser joyas o oro y restos humanos, también constituye un resto arqueológico que, sin embargo, no se está planteando. Es como si una pirámide conlleva dentro un tesoro, la tiran abajo para coger el tesoro. Eso sería una aberración. Sin embargo, con el San José no está ocurriendo. Entonces, la pregunta sería es que no, quizás habría que hacer una estrategia paralela donde se reconozca la tecnología, la historia que conlleva la construcción de ese buque, que además en España, en el siglo XVII, finales del siglo XVII, poco se sabe de esa tecnología y de esa construcción. ¿No sería correcto llevar algo paralelo que refuerce también el que no se pueda destruir el barco sin más y los restos que hay? José María, precisamente ahora comentándolo con... Creo que es lo que se está diciendo toda la mañana, que no es solo recuperar las joyas, las perlas, el oro, etcétera, sino la información, y no solo es el barco. Pero bueno, a mí me ha puesto los pelos de punta oír que van a por lo que hay ahí dentro y el barco ahí se quede. Y lo destrozarán, claro, para sacar rebuscando. Eso es un disparate. La tecnología tiene que ir mucho más allá de hacer eso ahí a toda prisa para sacar lo que se pueda, porque hay muchas técnicas muy sofisticadas de recuperación. ¿Saben, por ejemplo, que en arqueología en tierra, yo lo he visto en Stuttgart hace no mucho, excavar un túmulo del siglo VII a.C. del que se han recuperado las telas bordadas? Eso, antes no se encontraba, porque se iba con el pico, bla, 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 lo que era duro, bronce, lo que era piedra, lo que era cerámica. ¿Cómo se excava una tela bordada? Bueno, no voy a entrar ahora en explicarlo, es una cosa... Creo que la pregunta ha sido muy acertada. Yo le voy a contestar en otro sentido, que creo que es lo que pretende. Efectivamente, estamos hablando de un invento, device, dirían en el lenguaje internacional, que nos obligan a practicar, genuinamente español y un caso diferente al de otros países. El galeón, especialmente el galeón tardío del siglo XVII, del que estamos hablando, es un prototipo que nace para una misión concreta, a medias defensiva y a medias ofensiva, acorde con la política
naval española del momento, que no supone la creación de grandes escuadras ofensivas, sino que nos quedemos como estamos en la política de los últimos Austrias. De manera que el galeón aporta a la historia de la construcción naval una serie de datos fundamentales que deben ser transmitidos. Este es un proyecto que puede estar perfectamente incluido en todo este mare magnum de ideas que se nos están ocurriendo, la de poner en valor lo que fue el San José, como otros muchos testimonios. El San José fue un testimonio especialmente relevante, menudo, gran porte se trataba, pero efectivamente de la tecnología, de cómo se fabricó, de todo lo que se empleó, del armamento, del cual se está hablando, de unos cañones de bronce. Pero bueno, ¿han ustedes excavado o no han ustedes excavado? Porque si no, ¿cómo saben que no son de hierro fundido como sospecho que son? Pero en fin, esto es marginal. Lo que quiero decir es que es el momento de hacer marca España, también en la información. Completamente de acuerdo. Y si se pretende hacer un museo, que ese museo, España tiene mucho que decir y tiene un trasunto que decir, que siempre ocurre el peligro de ser tergiversado si, una vez más, hay tendencias a hacerlo por otros motivos ajenos a la ciencia. Muy bien. ¿Había por allí más preguntas? Sí. Buenas. Vamos a ver, son dos cuestiones. Una al jurista. ¿Por qué en el galeón Atocha no se hizo nada? ¿Porque no se podía o porque no se quiso? En cuestión de reclamación del patrimonio y tal. Y luego la segunda cuestión es al museo, referente al patrimonio del Mercedes, que pienso yo que en vez de estar guardado en una caja fuerte los miles y miles de monedas, que no las ve nadie ni nada, deberían repartirse como gesto de buena voluntad y de participación en ese patrimonio a todos los países que contribuyeron a ese patrimonio, países sudamericanos, por lo menos una gran parte, porque aquí ¿qué hacemos con tantas miles de monedas que no las va a ver nadie? Si hubiera una parte en cada museo de cada país, pues no sé, sería un gesto de buena voluntad y digamos, de buenas relaciones con todos los países que han contribuido de alguna u otra manera a ese patrimonio. Cuando ya se descubrió, yo siempre lo pensé y digo, jolines, deberían repartirlo entre todos los países, que al fin y al cabo pues, no afecta para nada al patrimonio español. Sí, respecto de la Atocha y de un montón de otros vestigios sumergidos de origen hispánico en costas norteamericanas, hay una cosa que tiene que saber el público y a lo mejor también alguien que sea responsable o que tenga capacidad de tomar alguna medida. Lo que tenemos que saber es que ese procedimiento sigue vivo, sigue abierto. Todos los años se produce ante el juez un acto que consolida el dominio sobre los objetos que dicen que han rescatado. Si nadie se opone, se los conceden a la empresa titular, en este caso, de la sentencia que lo refrendaba y de un acuerdo que tiene con el Estado de Florida. Pero esto ocurre con muchas otras. ¿Qué sucede? No hay ningún contenido que el juez verifique si ha habido protocolos arqueológicos de por medio. Son unas minas abiertas que nadie controla, que permitirían, y esto es una expresión de un cazador de tesoros histórico, nadie sabe lo que al final sucede ahí. Yo puedo estar sacando cosas de manera ilegal de otros lugares y decirle al juez, esto es de la Atocha todo, y se lo atribuyen legalmente y llega al eBay o al sitio donde lo vendan totalmente legalizado, blanqueado. ¿Qué sucede? Pues quizá yo he echado de menos una posición más activa y más comprometida de nuestro país en torno a este expolio que se sigue materializando. O sea, yo no tengo ninguna duda de que lo que ocurre en las costas de Florida es uno de los mayores expolios de la historia. O sea, es una experiencia industrial
inédita de lo que es capaz una sociedad desarrollada con medios financieros y tecnológicos de producir sobre un legado histórico que es también suyo. O sea, que estamos hablando del registro histórico de un legado común en Estados Unidos. Entonces, nosotros no hemos dicho nada, inexplicablemente, más que el ruido y las protestas que se han podido canalizar a veces desde la prensa, gracias a la sensibilidad de Jesús García Calero, que presta mucha atención cuando nos hemos quejado de la sociedad civil en esto. También es, por supuesto, un periódico Sociedad Civil, pero eso sigue ahí. Y lo mismo ocurre, bueno, molestará también, pero a otros pleitos que siguen vivos, inexplicablemente sin activar, pues el caso de la Mercedes, la parte penal de la Mercedes. La parte penal de la Mercedes es fue una consecución que aceptara el tribunal que, en virtud del territorio, el buque de Estado, la fragata Mercedes, generara esa jurisdicción española, aunque estuviera en la plataforma continental de Portugal. Es decir, el saqueo, el robo y la destrucción que sucedió ahí sirvió, aunque estuviera en aguas no españolas, para generar jurisdicción penal española. Otras cuestiones que están ahí y que tendrán una dimensión política que se me escapa a mi imaginación, pues impiden que no lleguemos a una sentencia condenatoria de esta gente, que además, como ha publicado la ABC en unas investigaciones en las que he podido intervenir, Odise ha estado asesorando al gobierno colombiano y le ha provisto de todo tipo de proveedores tecnológicos, desde la empresa Swire a Boots Hall, en fin, toda la consultoría necesaria para hacer esa magia que todavía pretenden hacer. No solamente es que quieran vender la plata, o que es que lo quieren, todos esos restos arqueológicos metálicos los quieren pagar a la empresa Cazatesoros por su peso, ni siquiera por su valor numismático o histórico, lo cual es evidentemente un doble expolio a la sociedad colombiana. No solamente le quitan su historia, sino también le detraen el valor económico. Para nosotros eso no sería jurídicamente viable, pero sí lo podemos entender. Y eso es algo que pretende esos cientos y cientos de folios, difícil de desentrañar, pero que cada vez que uno se encuentra con una joyita de estas dice, por favor, ¿qué están tramando, ¿no? Y luego, pues sí, yo confieso que muchas veces nos enfrentamos a esa maraña insensata y esa beneficencia moral, ¿no? en que la forma en que el poder a veces no sabe manejar la realidad. Y por eso tiene mucho sentido que no solamente se olviden las herramientas fundamentales de las eminencias de las que disponemos, que muchas de ellas están en la academia, pero que la sociedad civil tiene un papel importante y es buena parte culpable esa sociedad civil de que todavía no se haya firmado ese convenio con estos destructores del patrimonio y que estemos ahí reunidos hablando de otras opciones distintas que lamentarnos por el expolio en 6 meses del galeón San José. Perdón si me he extendido mucho. Quisiera contestar a nuestra gentil cuestionadora sobre dos preguntas concretas que ha hecho. Ha sido sobre la Atocha y como las circunstancias de la Atocha, que fueron muy distintas desde el punto de vista de conciencia nacional de lo que representaba. Estamos hablando de hace bastantes décadas. Cuando yo por entonces pues investigaba en el Archivo de Indias, me acuerdo que Mel Fisher era considerado como un héroe nacional simplemente por el hecho de haber reconocido, que la documentación toda la obtuvo en este archivo, y por el hecho de haber donado en reconocimiento una de las piezas de la artillería que todavía se conserva en esa sala privilegiada, que por cierto le pusieron una cureña a la inglesa en vez de la que originariamente tendría que tener, muy bien diferente, que sería una cureña a la española.
Y respecto a la segunda propuesta, la de repartición, de entregar, no sería más que simbólicamente, estamos hablando de una montaña de monedas apiladas que numismáticamente tienen muy poco valor. Tiene valor sobre todo desde el punto de vista de los kilos de plata, que tampoco cuesta tanto la plata. Creo que sería un gesto oportuno. Y sería un gesto oportuno precisamente por tratarse de la Mercedes, puesto que, como muy bien sabemos todos, precisamente algunos gobiernos sudamericanos pues, pretendieron obstaculizar el proceso en beneficio de España, en beneficio propio, tanto gobiernos como particulares. De manera que sería un gesto generoso en devolver las monedas, aunque ellos pues a lo mejor hayan ido a lo suyo en el caso concreto de la Mercedes. Devolverlas, no, compartirlas. Compartirlas. Discrepo y voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué, porque eso ya se ha hecho. Nosotros estudiamos los objetos arqueológicos y le obtenemos información con los medios de que disponemos en cada momento. Nada prevé que dentro de 50 o 100 años ese conjunto pueda ser estudiado de otra manera. Estudiado de otra manera el conjunto, y hay que tenerlo todo para poderlo estudiar. Eso ha ocurrido. Aquí han venido 3.000 terracotas que venían de una excavación de Italia, vinieron a este museo y en un momento dado dijeron vamos a repartirlas por los museos españoles. Y repartieron las terracotas por todos los museos españoles. No hay manera de estudiar ahora el conjunto porque hay que recorrerse España entera. Estando yo aquí, dos chicos empezaron su tesis doctoral, uno en Oviedo y otro en Málaga, y dijeron de Madrid para arriba tú y de Madrid para abajo yo, pero nunca terminaron. Nunca terminaron. Es un disparate separar un conjunto que algún día podrá darnos otra información. Bueno, sí. Sí, por alusiones, perdone, respondo a eso, porque mi interpretación de nuestra interlocutora no era la de repartir, sino dar un testimonio que creo que para nada afectaría al conjunto, pero me someto al mejor criterio de este gran arqueólogo que es don José María Luzón. Bueno, y por parte de los museos también, del Museo Naval y del Museo Arqueológico, las piezas no están aquí, están en el Arqua, no están escondidas al público, igual que el resto de los objetos que se conservan en los museos de pintura, los cuadros, hay unas áreas de reserva donde hay materiales que están para el estudio, para la investigación, para exposiciones temporales, para préstamos, para depósitos, pero como decía el profesor Luzón, es importante la integridad y es uno de los objetivos de la arqueología. Me gustaría saber si en lugar de monedas estuviéramos hablando de un hallazgo de ánforas, de esas que llevaban los galeones y las fragatas, ¿no?, con los alimentos, si estaríamos hablando de la necesidad del reparto. Para mí las monedas tienen la misma importancia que puedan tener esas ánforas de cerámica, la misma, y mi especialidad es la numismática. Y bueno, creo que también desde el Museo Naval, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es que las monedas no están aquí, están en Cartagena, están en el laboratorio del Museo de Arqueología Subacuática. Se están investigando, se están clasificando y se están tratando. El tratamiento de estas monedas no es sencillo y efectivamente una a una llevan mucho tiempo. De todas maneras, efectivamente estarán a disposición de todos los investigadores para su estudio. Sí, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer al almirante Zumalacárregui el recuerdo en un entorno arqueológico de todos aquellos que se hundieron con los barcos. Merecen todo nuestro respeto y son unas tumbas pues eso, que también lo merecen. Y ahora quería preguntar a don José María Lancho sobre la inmunidad soberana. ¿Qué alcance tiene? ¿A qué buques afecta? ¿A qué contenidos? Una precisión lo más acotada posible sobre ello. Va a ser, vamos, un tema muy extenso y, bueno, saludablemente polémico. Lo que sí le insisto y
lamento repetirlo, la experiencia nos demuestra que es la herramienta más eficiente para poder enfrentarnos a esta industria. Una industria que cuando recurre a financiarse en mercados secundarios, cuando recurre a asociarse a gobiernos con más entidad, pues busca mantenerse limpia de ese tipo de rupturas, ¿no?, de la legalidad internacional. No obstante, han hecho una operación compleja, muy inteligente y concebida con unas consecuencias políticas devastadoras con el tema del galeón San José. Es decir, si Colombia crea, sólidamente construida, no lo ha logrado, un antecedente con este asunto en el que la inmunidad soberana no se reconoce por un Estado potente como es Colombia, estaríamos hablando de que quedan expuestas a la explotación comercial buena parte del testimonio naval español en aguas de todo el mundo. Entonces, una protección desde el derecho internacional del mar. Con perdón, doctor. Sí, adelante, Antonio. No. Es que me encanta que sea un colombiano quien lo... Sí, por favor. Claro. Pues es que es una figura real existente en el derecho internacional del mar que consiste en otorgar una protección, otorgar en sentido genérico, no hay una autoridad que lo haga. Un tribunal la puede declarar, desde luego, un Estado la puede reivindicar. También diciendo ese navío es navío de guerra y por tanto está protegido por la figura de la inmunidad soberana, es decir, nadie lo puede tocar, nadie lo puede explorar ni rescatar. Entonces es una protección a los navíos militares, no solamente los buques, sino también las aeronaves, submarinos, ahora los drones también más modernamente tienen esa protección que está reconocida por la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar, pero que así no lo estuviera ya es una norma, podemos decir, de derecho consuetudinario, ¿no? Yo creo que esa es una realidad. España hizo valer en forma muy inteligente, digo yo, esa inmunidad para la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, pero a partir de ahí vienen, el profesor Lancho lo sabe, unas variaciones, discusiones, como todo en el derecho internacional y particularmente en el derecho internacional del mar, ¿no? Pero yo no quería quitar el espacio al profesor José María Lancho. Yo tendría otras precisiones para hacer, pero espero a que me hagan alguna pregunta. A ver, lo que pasa es que vamos un poquito mal de tiempo en el debate porque la sesión tercera de la tarde empieza a las 3:15. Pero, entonces son las Carmen, perdón, el profesor Lucena está pidiendo la palabra hace un momento. Tenemos una pregunta más. Dos cortitas. Aquí tengo brevísimas, pero se comprometen muy a hacer las breves. cortitas. Bueno, sí, me tengo que comprometer a hacer las cortitas porque han sido 5 intervenciones muy interesantes. Al profesor Renfijo. Gracias. Bueno, me tocó a mí ahora. Gracias, profesor. Es que ha habido algo que me ha sorprendido y es su mención a que Research Armada conserva, incluso sobre el galeón San José, el 50% de los derechos. Si podría aclarar algo más. Y segundo, hace poco usted en un conversatorio, incluso llamaba la atención vehementemente sobre una expresión que había llevado a cabo la ministra de Cultura sobre que estaba Colombia preparada para futuros litigios nacionales e internacionales. Usted al doctor Montenegro le sacó los colores al respecto, diciendo que cómo Colombia estaba ya gastando dinero en esos despachos internacionales, cuando todavía no se sabía si se iba a haber litigio o no había y sobre qué base jurídica se iban a plantear los litigios. ¿Cuál es la visión desde el otro lado del océano? Claro, sobre la cuestión de la inmunidad habría mucho que decir, porque no es un instrumento útil en este caso, ni mucho menos, bajo mi punto de vista.
Lo es frente a cazatesoros cuando actúan como cazatesoros ante instancias jurisdiccionales internacionales. Como cazatesoros. Bueno, pero yo ahora mismo no me atrevo a calificar a la República de Colombia como un Estado cazatesoro. Al momento... hablo de culpas colectivas. Es que no, es al evidente, momento que ocurra lo que ocurra, ya veremos. Una administración cesada que afortunadamente, vamos, que por precisar lo que quieres decir, que digo yo, solamente eso. No he puesto en tu boca nada. Lo único que digo es que no creo que sea el instrumento preciso, porque cuando se está planteando una posible controversia jurídica contra una república iberoamericana, una república hermana iberoamericana, plantear la cuestión de la inmunidad soberana, que es un recurso procesal, porque aquí lo que realmente se está hablando sobre la propiedad pública de los objetos, plantea muchos problemas. De hecho, porque no se planteó la propiedad pública fue por lo que salió el memorando de entendimiento con México. Cuestión distinta a la discusión ante los tribunales norteamericanos en Juno, Galga y luego la Mercedes. Ahí te preciso que en el caso mexicano, por ejemplo, sí que, vamos, en interlocución pública además con Pilar Luna, ella sí reconoció la instrumentalidad útil de la inmunidad soberana. Pilar Luna es la gran maestra de la arqueología en ambos mundos. Yo creo que ella tenía una lucidez clara y que ha servido más de una vez la inmunidad soberana para espantar cazatesoros, incluso para el gobierno mexicano, y podría servir incluso al gobierno colombiano para espantar a Sea Search Armada. Es cierto que a lo mejor no es familiar al público la situación de Sea Search, pero llevamos años comentando lo que es esta empresa. Yo creo incluso que ha habido cierto concierto entre Sea Search y el consorcio que quiere explotar esto. Pero bueno, esa es otra cuestión. Yo creo que la inmunidad será útil y tiene que ser útil. Y no hay otra herramienta que sea tan eficiente ahora mismo como la inmunidad soberana. Incluso para entenderla entre los dos países, de una manera hermana, como bien señalabas. Bien. El memorando de entendimiento con México participé en su redacción, con lo cual también conozco bien de cerca aquella redacción como Flor Trejo. Conoce perfectamente. Y fue otra cuestión completamente distinta. De hecho, se eliminó la cuestión sobre la discusión de la propiedad pública o no de los barcos hundidos en el convenio UNESCO precisamente para evitar ese tipo de problemas. La Convención UNESCO habla de que no entra en la cuestión de la inmunidad soberana, punto uno, y luego lo que sí es cierto es que planteamos ir más allá del MOU que existe y hablar de un patrimonio común, de un patrimonio compartido. Y esa opción puede ser absolutamente un caso ejemplar para desarmar ideológicamente los nacionalismos respectivos, las ideologías tóxicas que un poco encierran un falso debate al que nos encadenan pues políticos o empresarios desaprensivos, claro. Lo veremos en breve. Pero la pregunta que más me interesa es al almirante, y es si se ha encontrado ya el manifiesto de carga del San José. Sí, existe. No sé si empezar por lo último, son una cantidad de cuestiones, más las que yo ya tenía para precisar, de manera que voy a ser muy telegráfico, si puedo decir así. Me parece muy importante. Sí, creo que hay un solo colombiano que hace unos 25 años vino al Archivo General de Indias, al Archivo de Indias de Sevilla, perdón, confundo con el Archivo General de Colombia, y recopiló toda esa información de los célebres legajos del archivo. Me dijo alguna vez en conversación de cafetería, si usted ve todo lo que hay ahí se enloquece, me dijo así. Le dije, ¿yo por qué? Porque es que es una cosa formidable todo lo que contiene la carga del galeón San José. Esto es real, yo lo creo. Entre otras, hace unos cuantos años ya el Archivo de Indias guardó ese legajo como confidencial y no, profesor O'Donnell no permite consultarlo, de manera que le tocará pedir la autorización al director, pues directamente habrá que decirlo. Bien, varios puntos para precisar, como decía, muy telegráficamente. La sentencia reciente del Consejo de Estado, que a pesar de una propuesta que yo hice como abogado, como profesional, de pedir la anulación de esos derechos, el Consejo de Estado
sacó una decisión que yo critiqué mucho, también está disponible en los medios, por ambigua, porque dejó planeando ahí la cuestión de los derechos, por eso lo digo así. Aquí hay que distinguir dos cosas, y era de lo que yo quería precisar también hace unos minutos, es que una cosa es lo que se entienda por el derecho a nivel interno de los estados, puede ser Colombia y España, y otra cosa cómo se dan estas confrontaciones en el derecho internacional. Eso es muy importante tenerlo metodológicamente presente, ¿no? Nosotros en nuestros países, y repito, hablo de España, de Francia, del Japón, de cualquier estado, percibimos de cierta manera las cosas, pero en el derecho internacional se dan de otra forma. No quiero decir que sea pues contra la lógica, ni mucho menos, sino que hay una serie de normas que precisamente como esto de la inmunidad soberana. En esa sentencia, pues yo cuestiono, entre muchos otros aspectos, precisamente la falta del derecho internacional, ¿no? Ha habido en la posición de Colombia un cierre de puertas y ventanas para no permitir que entren ciertas normas, no al sistema jurídico porque pueden existir, sino dentro de todo este proceso pues larvado, generado por el gobierno actual desde hace varios años, como ha sido detectado por mucha gente, para rescatar pues el Galeón San José. De manera que ahí tenemos también una cierta diferencia. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo miré la sentencia del Consejo de Estado y la palabra internacional aparece una sola vez, y no para decir hay tales instrumentos internacionales que de una u otra forma intervienen en esto del Galeón San José. Eso no lo hace esa sentencia. Entonces, es algo cuestionable la falta de internacionalización de este problema, no por un gusto de un profesor de Derecho Internacional, sino porque es un problema internacional. Ese es un primer punto. Lo de la inmunidad soberana, ya lo había anunciado yo hace unos minutos también, genera muchas discusiones jurídicas. El profesor Lucena ha puesto unos puntos que me parecen muy atinados, muy pertinentes, para interrogarse sobre la efectividad de la figura hoy, ¿no? Eso sería un punto de discusión jurídica. Yo anuncié también que no quería aburrirlos pues con parágrafos y normas, muy brevemente lo dejo mencionado. Pero sí quiero mencionar aquí un aspecto muy importante, y es el hecho de que el Galeón San José del naufragio se encuentre en mar territorial colombiano. Eso tiene una importancia jurídica fundamental para Colombia, no en sentido de los propietarios, en eso estamos de acuerdo, ¿no? De que estas monedas, como lo mencionó la directora Carmen Marcos, estas monedas para el uno, estos lingotes para el otro, de eso no se trata. Estoy hablando de obligaciones de protección frente al derecho internacional. Entonces Colombia tiene ahí unos puntos importantes que hacen que, como decíamos anoche en medio de una discusión, de un diálogo, no discusión, un diálogo muy cordial, estemos condenados a entendernos. Estamos condenados a entendernos, Colombia y España, sobre esto. Yo quiero dejar muy bien sentado eso, y que en ese sentido son bienvenidas todas las propuestas. Aquí se trata de evitar procesos judiciales que nos lleven años, donde se deterioren las relaciones, claro, donde se ponga pues se pierda la oportunidad de un diálogo sobre eso. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer ese diálogo real. Precisamente por eso estamos contra el proyecto del presidente Juan Manuel Santos. Por eso lo hemos hecho así. Y a la muy interesante intervención, también lo quería precisar, del profesor José María Luzón, quiero decir que también me anticipé a precisar que no es toda Colombia la que está incurriendo en eso que usted atinadamente llama la barbarie de rescatar el Galeón San José como se ha querido hacer. El profesor Juan Guillermo y yo estamos aquí precisamente para cuestionar desde la academia, desde la ciencia, desde el derecho, ese proceso, y lo hacemos con plena convicción y con plena seguridad de no estar faltando pues a nuestra condición de venir de un país del sur, de ser colombianos, pero conscientes de que no es la forma de trabajar ese naufragio. De manera que
repito, que se quede en el ambiente, no porque lo haya dicho yo, sino que se quede como algo fundamental, estamos condenados a entendernos. Quiere decir en los términos jurídicos, en hacer acuerdos, en dialogar, y en ese sentido ha sido muy bienvenido este espacio para dialogar sobre esto. Gracias. Muy bien. Profesor Rengifo. Sí. Profesor Rengifo. ¿Perdón? Profesor Rengifo, una última... Un momentito, porque quería dar pues, respuesta... tenía una pregunta. Perdón. Por lo que a mí concierne, yo no tengo esa información. Yo creo que no se ha encontrado, vamos, es lo que... Una pregunta para el profesor Rengifo. Sí, perdón. Una pregunta muy puntual y obviamente ya para cerrar. ¿Cuáles son ya las posibilidades? ¿Las qué, perdón? Posibilidades o incluso esperanzas reales de parar todo el proceso de otorgamiento, porque esto ya es un problema de tiempo. Estamos hablando qué puede venir, lo que podría ser, pero aquí hay que hablar de qué puede ser. ¿Por qué? Porque el gobierno Santos quiere dejar cerrado esto. Y esto expira, estamos hablando de semanas, de días. Y él lo quiere hacer muy rápido antes que entre el próximo gobierno. Incluso, para no entrar en detalles, el proceso de excavación es rápido. ¿Quién va a determinar qué es patrimonio y qué no es patrimonio? Lo del Consejo Nacional de Patrimonio. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué posibilidades reales hay de pararlo? Luego vemos qué podemos hacer judicialmente, legalmente, científicamente. Pero ahora lo más importante e imperioso es poder detener lo que se está haciendo. Gracias. Sí. Gracias. Bien. Yo no sé si es porque la gente del sur tenemos o desarrollamos otra concepción del tiempo que expone muy bien García Márquez, por ejemplo, en sus obras, ¿no? Llueve 40 días y 40 noches, y eso por allá es normal, en otras partes del mundo pues puede ser como tan raro, ¿cierto? Yo no sé si es por esa concepción del tiempo. Yo pienso lo siguiente, soy muy claro en esto, también lo he expresado, he dicho, hemos avanzado, adelantado todos los argumentos posibles para que el gobierno de Santos detenga esa APP. Cada vez, esto ya es personal, mi sentimiento, yo digo, yo creo que en unos días va a salir diciendo que no, que van a suspender. No, sale la ministra diciendo, la ministra de Cultura, la APP continúa, no ha pasado nada, aquí nadie ha dicho nada, esto es un proceso jurídico ya encaminado, de manera que suspenderlo es imposible. Entonces, hay dos, es tan elemental como esto, dos posibilidades, o para el proceso del gobierno o lo continúa. Si lo suspende, estaría muy bien. Parece que lo va a continuar. Esa será, y quiero decirlo aquí, siquiera usted me da la oportunidad para tantas cosas que hay por decir, pero yo quiero decir que el gobierno de Juan Manuel Santos tendrá la responsabilidad histórica ante el mundo, fíjese bien. El profesor Lancho ha hablado de crimen contra la humanidad, pero el gobierno Santos tendrá esa responsabilidad de, valga la redundancia, de responderle al mundo y a la historia ante las páginas de la historia por concretar un proceso tan nefasto como ese. Eso también hay que decirlo en un foro como el foro al que estamos aquí pues convocados. De manera que puede sonar muy sencillo y muy evidente, pero hay que decirlo. El gobierno entrante ya ha expresado una voz de esperanza en el sentido de que va a cambiar las cosas, va a generar nuevas orientaciones, así me lo han expresado, no digo oficialmente porque no hay nadie ejerciendo un cargo todavía, pero ese nuevo grupo y hay noticias ya sobre el empalme, le llamamos en Colombia, entre el actual ministro y la actual ministra y la nueva ministra que vendría, comisiones que se nombran, y se ha tratado del caso del Galeón San José, ya difundieron los medios, ya hay unas noticias. Lo importante es mencionar aquí que habrá un cambio de orientaciones, que ese grupo nuevo que llegaría a dirigir los asuntos culturales de Colombia quiere darle al caso del Galeón San José un giro para, casi que cito textualmente, hacer las cosas como corresponde.
hacer lo que tenemos que hacer, que es respetar ese naufragio, abrir un diálogo, convocar a una conferencia internacional que ya mencioné, obviamente abierta y con apoyo de la UNESCO, para que dialoguemos sobre la forma más científica, eficiente, académica de tratar no solamente el naufragio del galeón San José, sino los restos óseos que hay ahí, que en muy buen momento lo evocó Felipe Castro, y que es un argumento también jurídico que tiene mucha validez y ha sido mencionado en otros procesos. De manera que el mensaje es a la esperanza, a mantener la fe y a pensar que este proceso nefasto, como podemos llamarlo, deberá ser retirado, y que si no se retira, pues responderán ante, pongámoslo jurídicamente, los tribunales de la historia, ¿no? Y o los de tribunales, pronto, otros Carmen, tribunales, claro. Y los tribunales penales españoles, porque Sí. sabemos ya la trama financiera que hay detrás. Es una trama mayoritariamente europea. Y precisamente por eso nos sirve la inmunidad soberana, nos serviría para intentar acciones penales desde España. Y eso es disuasorio, eso es eficiente, y tenemos que acabar con esa industria con todas las herramientas que tenemos. Una de ellas, la inmunidad soberana. Y perdona, Carmen, que sé que se ha alargado esto muchísimo. Discúlpame. Vamos un poquito ajustados de tiempo y las sesiones de la tarde también van a ser intensas, por lo cual tenemos que hacer un alto en el camino para la comida y, bueno, en algo más de media hora estamos de vuelta aquí. Ahí fuera, donde ha sido el café, también podemos comer algo. Gracias a todos.